He visto cosas acerca de México antiguo. Está un poco raro si se lo ponen a pensar. Necesito encontrar el archivo de lo que pasó en ese tiempo. Ja, aún recuerdo cosas de ese archivo. Jugaría que era de los colonos de 1700 algo. No recuerdo. ¿Ya checaste en los archivos de la historia? Por ahí, la sección H. No, realmente. Creo que... Ya lo encontré. ¿Y cómo empieza? Mira, empieza por Organización Política de la Nueva España. Interesante por lo que veo. A ver, presta. Sí, empieza diciendo que la organización política de la Nueva España, conocida también como el Virreinato de Nueva España, se estableció durante el periodo colonial español en América. También menciona que la organización política de la Nueva España se basaba en una estructura jerárquica y centralizada, con la corona española en la cúspide del poder. El territorio de la Nueva España estaba gobernado por un virrey, quien era nombrado por el rey de España y tenía autoridad política y administrativa sobre la colonia. El virrey era el representante directo del rey y tenía el poder de legislar y gobernar en nombre de la corona. Ahí dice cuáles fueron las principales instituciones. No sé, deja checo. Sí, son el rey, el Consejo de las Indias, la Casa de la Contratación de Sevilla, el virrey, las audiencias, los gobernadores y los ayuntamientos, o cabildos. ¿Qué son el Consejo de las Indias? No especifica, pero para eso está Papi Google y nos dice que el encargado de asesorar al rey en asuntos relacionados con las colonias americanas. ¿Y qué eran las audiencias? Esas yo te las digo, son aquellas que eran tribunales de justicia y administración local. Bueno, creo que con esto ya podemos dar paso a lo que nos sigue contando el archivo, y es la economía. Fue un aspecto bastante crucial durante la época de la colonia, porque se convirtió en una de las de las principales colonial, puesto que la colonia de la Nueva España se convirtió en una fuente importante de riqueza para España, principalmente debido a la explotación de recursos naturales y a la producción agrícola. ¿Y en cuanto a los trabajos, comercios o sus principales? La minería, especialmente la extracción de plata, tuvo un papel fundamental en la economía colonial. Las minas de plata de la región de Zacatecas, Guanajuato y Potosí en el actual territorio de Bolivia, entre otras, generaron una gran cantidad de riqueza para la corona española. ¿Lo sacaste de Google? No, amiguito, dice claramente. Además de la minería, la agricultura también fue un sector económico destacado. La producción de cultivos como el maíz, el trigo, el azúcar y el cacao contribuyó bastante a la economía de la colonia. La Nueva España se convirtió en un importante centro de producción agrícola, abasteciendo tanto al mercado interno como al comercio internacional. En cuanto al comercio, aquí dice que el comercio de Nueva España se basaba en el transporte de productos hacia y desde el metrópoli, principalmente oro y otros metales preciosos, y me imagino que entre esos materiales preciosos está la plata. Aparte de esto estaban los impuestos. ¿Impuestos? Sí. El éxito de la Real Hacienda Novohispana se fincó fundamentalmente en las aportaciones de 4 ramos: impuestos sobre la minería, impuestos sobre el comercio, las famosas alcabalas y el trigo indígena y los estancos. Con respecto a los impuestos sobre la minería, esto se refiere a que tuvo una gran importancia para la corona, ya que sus principales ingresos provenían de los impuestos que debían pagar los mineros por la explotación de las minas. Esos impuestos fueron el quinto real. El minero debía pagar una quinta parte de lo extraído. A partir de 1548 se redujo a la 10ª parte, o diezmo, el derecho de amonedación, implementado en 1536 cuando se estableció la Casa de Moneda para la acuñación de monedas de plata y cobre, el derecho de la vajilla, impuesto cobrado por la producción de vajillas y alhajas de plata y oro. Con los impuestos sobre el comercio se refería a cuando alguien quería vender algo. La corona española cobraba un impuesto, es decir, un porcentaje sobre dicho producto. Por ejemplo, la alcabala, esto es muy parecido a la IVA, que es el impuesto que se paga hoy en día cuando se adquiere un producto o un servicio. Bueno, el tributo indígena se cobró a los que constituían la mayoría de la población de la Nueva España durante el siglo XVI. Y únicamente había un señor con derecho a él, el monarca. Los indígenas lo pagaban porque eran sus vasallos, el rey lo cobraba porque tenía la obligación moral de evangelizarlo. Y los estancos, estos eran utilizados para divertimento de las personas, en donde se llegaba a realizar apuestas. En un inicio hubo intentos de prohibirlos para evitar el vicio entre los jugadores. Sin embargo, las políticas prohibicionistas no fueron suficientes para extirpar los juegos con naipes. Bueno, ahora según el archivo sigue la cultura y sus creencias o ideologías. Bueno, sí. Aquí dice que durante la época colonial en la Nueva España predominaba la influencia del catolicismo y la corriente ideológica del pensamiento escolástico. La religión católica era una parte integral de la vida cotidiana y de la organización social.
La Iglesia Católica tenía un papel importante en la sociedad colonial, ejerciendo una gran influencia tanto en lo político como en lo cultural. Bueno, también hay que mencionar que a pesar de la dimensión religiosa, hubo ciertos debates intelectuales y corrientes de pensamiento que influyeron en la sociedad de la colonia. Por ejemplo, la Ilustración y las ideas de la Ilustración europea llegaron a la Nueva España, aunque con ciertas restricciones impuestas por las autoridades coloniales. Estas ideas promovían la razón, la ciencia y el progreso, y tuvieron una influencia en el pensamiento de algunos intelectuales novohispanos. El papel de la iglesia fue el apostolado misional, pero también de acción civilizadora, pues establecieron escuelas para la enseñanza del castellano, la lectura, la escritura, las labores agrícolas y artesanales. Cada orden religiosa que llegó al territorio americano ocupó diferentes regiones. Bueno, eso no fue tan raro como esperaba. Tienes razón, amigo, pero bueno, Orlando, ¿qué más dice el archivo? Déjame ver qué más. Bueno, déjate digo que ya me lo digamos al final. ¿A poco sí, Pili? Sí, güey. Entonces, Sí. Bueno, organización social. Dice que la sociedad de la Nueva España estaba dividida en distintas castas o grupos sociales. En la cima de la pirámide social se encontraba la élite criolla, compuesta por los españoles nacidos en la colonia. igual aparte de que se encontraban los peninsulares españoles nacidos en la península ibérica y que tenían un estatus superior a los criollos. La mayoría de la población estaba compuesta por los mestizos, descendientes de la mezcla de españoles e indígenas, seguidos por los indígenas y los africanos esclavizados. Estas diferentes categorías sociales tienen derecho y privilegios diferentes, lo que resultaba en una estratificación social marcada. Con respecto a la vestimenta, había un traje que predominaba, compuesto por una camisa blanca plisada, amplio puño de encaje o volán, corpiño tenillo, está gracioso, aunque frecuentemente con las cintas desatadas y semiabierto, por lo cual dicha prenda formaba una especie de chaleco en una época en que esta aún no se ponía de moda entre las élites. Bueno, fue bastante informativo ver este archivo. Creo que cada día se aprende algo nuevo. ¿Qué podemos dejar de conclusión? La sociedad de la Nueva España era una La mierda. organización política de Nueva España se basaba en una estructura jerárquica y centralizada, con la corona española ejerciendo un control directo a través del virrey. Bueno, mientras que la economía de la colonia se sustentaba en la explotación de recursos naturales como la minería y la agricultura. Las ideologías dominantes eran el catolicismo y el pensamiento eclesiástico, aunque hubo influencias de corrientes ilustradas. La sociedad novohispana estaba estratificada en distintos grupos sociales, con la élite criolla en la cima y una gran mayoría de mestizos, indígenas y africanos en los estratos inferiores. Esa es una muy buena conclusión. Concuerdo con el sujeto. Bueno, en caso de ya volver a dejar ese archivo en donde lo dejé, aún queda mucha información por ver. Estamos en una biblioteca cósmica, estoy seguro que podríamos ver y descubrir muchas cosas. Puede que tengas razón, amigo, pero la humanidad no está lista para recibir tanta información de golpe y menos de un lugar tan importante como este.